Es de noche en la zona segura y no puedo dormir. La cama era cómoda, pero mis pensamientos no me dejaban en paz. Tenía la lista de reglas escondida bajo mi chaqueta, como si ese pedazo de papel fuese lo único que me mantenía con vida. El reloj en la pared marcaba las 11:50 p.m. Faltaba poco para que empezara la franja maldita. Me asomé por el pasillo y noté que muchas habitaciones tenían espejos, ventanas y hasta cristales que reflejaban. Nadie parecía preocupado, nadie sabía lo que venía. Cuando dieron las 12 en punto, un grito desgarrador cortó la noche. Un hombre salió corriendo de su cuarto, tambaleándose, con los ojos desorbitados. Vi algo en el espejo. No era yo. No era yo. Más gritos comenzaron a escucharse por todo el edificio. Puertas que se golpeaban, vidrios que se rompían, llantos desesperados. Yo sabía lo que estaba pasando. Era la regla 2. Entre las 12 a.m. y las 3 a.m., no mires tu reflejo. Corrí hacia los militares que trataban de calmar el caos. Tienen que romper los espejos. Todos los reflejos. Ahora mismo. El soldado que parecía a cargo me miró con furia. ¿Qué estás diciendo? ¿Crees que esto es magia o qué? Cállate y regresa a tu cuarto. Intenté insistir, pero fue inútil. Hasta que uno de ellos, un joven con casco torcido, pasó por un espejo colgado en el pasillo, y se detuvo en seco. Su respiración se volvió entrecortada. Ese no soy yo, murmuró. De repente comenzó a reír como un maníaco, golpeándose la cabeza contra la pared. Los demás soldados intentaron sujetarlo, pero el chico mordía, arañaba, gritaba como si algo invisible lo poseyera. Ahí fue cuando el jefe me miró otra vez, esta vez con miedo real. ¿Qué demonios? ¿Cómo sabías esto? No importa. Grité. Hagan lo que les digo o todos terminarán igual. Fue entonces que la locura se desató. Familias enteras comenzaron a llorar, tapando los espejos con mantas, mientras otros rompían ventanas a martillazos. El pasillo se llenó de vidrios rotos y soldados arrastrando a los enloquecidos, atándolos con cuerdas improvisadas. Yo los ayudé como pude, sujetando a un hombre que no paraba de repetir: me vi muerto, me vi muerto. En medio de todo, una chica joven, apenas de mi edad, salió llorando de una habitación con los brazos ensangrentados por los vidrios. Me sujetó del hombro con fuerza y, temblando, dijo: yo la vi. Afuera de las rejas, era yo, pero no era yo. Su voz se quebró mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Se veía idéntica a mí, pero con la piel podrida y los ojos blancos, se soltó y cayó de rodillas, repitiendo entre sollozos: era yo. A las 3 de la mañana en punto, el caos comenzó a ceder. Los que habían mirado sus reflejos quedaron atados, algunos todavía balbuceando, otros casi catatónicos. El edificio olía a sudor, miedo y sangre. Yo estaba exhausto, pero sabía que había pasado la prueba. Había sobrevivido otra noche. Cuando amaneció, la calma volvió de manera engañosa. Sin embargo, lo noté de inmediato. La forma en que todos me miraban había cambiado. Algunos me observaban con miedo, otros con desconfianza, como si yo tuviera la culpa de lo ocurrido. Incluso los militares no me quitaban la vista de encima. Al mediodía me hicieron bajar a una sala de interrogatorio improvisada. El jefe me observó en silencio, con un café frío entre las manos. Ayer, sabías lo que iba a pasar. Lo gritaste antes de que ocurriera. ¿Cómo demonios lo sabías? ¿Quién eres tú? Me mordí la lengua. No podía decirles nada de la lista, ni del cadáver del viajero, ni de lo que vi al otro lado de la reja. Así que respondí con la única mentira que podía sostener. Tuve un presentimiento. Nada más. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Después del interrogatorio, los militares me dejaron salir. No sé si fue porque de verdad me creyeron o porque tenían cosas más urgentes que resolver, pero lo noté en sus miradas. No confiaban en mí. Al caminar por las calles de la zona segura, sentí la tensión en el aire. Los sobrevivientes me observaban de reojo, susurraban a mis espaldas. Para ellos yo no era un refugiado más, era el que sabía demasiado. Y eso, en un lugar como este, era tan peligroso como estar afuera de las rejas. La zona segura en sí parecía un espejismo en medio del infierno. Edificios viejos reforzados con planchas de metal, barricadas hechas con vehículos volcados, torres de vigilancia en las esquinas y soldados armados con miradas cansadas. Dentro, la gente trataba de vivir como si todo fuera normal. Había un mercado improvisado en la plaza central, niños corriendo bajo la atenta mirada de sus madres, ancianos rezando en silencio. Pero todos tenían ese mismo gesto en el rostro: el miedo a lo inevitable.
Decidí caminar sin rumbo, fingiendo que observaba el lugar, pero en realidad lo hacía para distraer mi mente de lo que había ocurrido en la madrugada. Fue en una de esas calles laterales, junto a un muro lleno de grafitis y carteles de esperanza pegados con cinta, que la vi. La chica de la noche anterior estaba sentada en las escaleras de un edificio, con los codos sobre las rodillas y la mirada perdida en el suelo. Sus manos todavía tenían pequeñas cortaduras de vidrio. Me acerqué despacio. No quería asustarla. ¿Puedo sentarme?, pregunté. Ella levantó la vista, dudó un instante, pero luego asintió. Nos quedamos un rato en silencio, mirando cómo pasaba la gente. Te escuché anoche, me dijo de repente, con la voz quebrada. Cuando gritabas que había que romper los espejos. Sí, respondí, sin saber cómo continuar. Ella se frotó los brazos, como si aún tuviera frío. No era un reflejo normal lo que vi. Era yo, pero podrida, con los ojos blancos. Y no estaba dentro del espejo, estaba afuera. Afuera de la reja. Me miró con sus ojos blancos. ¿Crees que era de verdad? Me quedé callado unos segundos. ¿Qué podía decirle? Que yo también había visto a mi otra versión allá afuera, esperando. Que cada regla parecía estar escrita con sangre de los que ya habían caído. Al final, bajé la voz y respondí. No. Tal vez fue tu imaginación. Ella suspiró, y durante un momento pensé que iba a romper en llanto. Pero se contuvo. Me llamo Clara. Le respondí, estrechando su mano suavemente. Yo me llamo Axel. Y por primera vez desde que todo esto empezó, sentí algo extraño. Una chispa de confianza. No estaba solo en este infierno, había conseguido una amiga. Hablamos un rato más, de cosas simples, de la zona segura, de cómo la gente intentaba fingir normalidad, de lo que habíamos perdido antes de llegar aquí. Ella me confesó que había venido con sus padres, pero que no habían sobrevivido el viaje, por lo que terminó llegando sola. A veces pienso que la seguridad de este lugar es solo una ilusión, dijo, mirando las torres de vigilancia. Como si todo fuera un escenario antes del verdadero horror. La entendía. Porque yo también lo sentía. Antes de despedirnos, Clara me miró fijamente. Lo que vi allá afuera, susurró. ¿Tú sabes que es verdad? Tragué saliva. El nudo en mi garganta casi hace que me ahogue. No respondí con palabras, solo asentí. Ella bajó la mirada, y en ese instante entendí que Clara también cargaba con el mismo peso que yo. El miedo de saber que afuera había algo que nos estaba casando. Esa noche no podía dormir. Había demasiadas cosas golpeando mi mente. Los gritos de la noche anterior, la chica Clara, la sospecha de los militares, la lista de reglas que parecía saber más sobre el futuro que yo mismo. Me acerqué a la ventana del apartamento, llevando conmigo los binoculares que había encontrado en el lugar. La ciudad dormía. Apenas unas pocas luces iluminaban las calles vacías dentro de la zona segura. Afuera, más allá de las rejas, la oscuridad era casi absoluta. Me pregunté por qué lo hacía. ¿Por qué me torturaba a mí mismo observando aquello? Tal vez era como rascarse una herida. Sabías que dolía, pero no podías evitarlo. Apoyé los binoculares contra mis ojos y ajusté el enfoque. La luna apenas se asomaba entre las nubes, regalándome destellos de luz plateada. No había movimiento al principio, solo sombras de árboles secos y casas derruidas a lo lejos. Pero entonces lo vi, y sentí como el aire se me congelaba en los pulmones. Allí estaba él, yo, el mismo rostro, la misma ropa, pero la piel caída en jirones, los ojos blancos brillando como faros en la penumbra. Estaba quieto, erguido, mirando directamente hacia mí. Retrocedí un paso, pero no aparté los binoculares. No podía. Era como si una fuerza invisible me obligara a seguir mirando. Y entonces, a su lado, emergió otra figura. El corazón me dio un vuelco. Era Clara, o mejor dicho, lo que quedaba de ella. Su cabello estaba enmarañado, su piel arruinada y marchita, y esos mismos ojos blancos que me perseguían en las pesadillas. Ambos se quedaron inmóviles durante unos segundos eternos. Yo temblaba tanto que los binoculares casi se me resbalaban de las manos. De pronto, los dos levantaron sus brazos, al mismo tiempo, como si estuvieran coreografiados. Me estaban saludando a mí. Solté los binoculares, cayendo hacia atrás. El golpe contra el suelo apenas lo sentí, mi cuerpo entero estaba paralizado por el miedo. Me arrastré hacia la esquina de la habitación, jadeando como si hubiera corrido kilómetros. Los binoculares seguían en el suelo, apuntando hacia la ventana, invitándome a mirar otra vez. No lo hice. No quería volver a verlos.
Pero en lo más profundo de mi ser, supe que no era una ilusión. No era un sueño, eran ellos. Eran nuestras versiones del futuro, esperándonos. Y lo más aterrador no fue el saludo. Lo más aterrador fue lo que sentí en mi interior en ese instante. Una certeza silenciosa de que algún día, tarde o temprano, iba a convertirme en ese monstruo que me miraba desde afuera de las rejas. No había dormido bien. La imagen de anoche seguía martillando mi mente. Yo mismo convertido en un zombi de ojos blancos, parado fuera de la reja, y Clara, igual de podrida, saludándome como si fuera una broma cruel del destino. La mañana en la zona segura era extrañamente tranquila. La gente se movía de un lado a otro, intentando mantener una rutina artificial que parecía colgar de un hilo. Yo, en cambio, no podía seguir fingiendo. La lista me quemaba en el bolsillo, como si me obligara a tomar una decisión. Encontré a Clara sola, en un rincón del comedor común, con una taza entre las manos. Su mirada estaba perdida en el vapor que se escapaba del café. Me acerqué, dudando, y me senté frente a ella. Clara, mi voz sonó tensa, quebrada. Necesito contarte algo. Me miró con curiosidad, luego con desconfianza. Respiré hondo y saqué la hoja doblada. La puse sobre la mesa, entre los dos. Ella la miró de reojo, sin tocarla. Cuando llegué aquí, no vine solo. Me detuve, tragando saliva. En la carretera encontré un cadáver. Un hombre con ropa extraña, como si no perteneciera a nuestro tiempo. En su chaqueta estaba esta hoja. La abrí y dejé que las letras manchadas se vieran bajo la luz tenue. Es una lista de reglas, continué. Cosas que parecen absurdas, pero que, se han cumplido. Lo de los reflejos, lo de los ojos blancos, yo lo vi. Vi a mi otra versión. Y anoche, vi la tuya. Clara parpadeó. Su rostro cambió de la confusión al miedo, y luego al enojo. ¿Qué estás diciendo? Susurró, como si le costara pronunciar las palabras. No es un juego, le insistí, inclinándome hacia ella. Esto estaba en ese cadáver. Creo que era un viajero del tiempo, alguien que sabía lo que iba a pasar. Clara, no me estoy burlando. Esto es real. Pero lo que vi en sus ojos fue todo menos comprensión. Estaban ardiendo. ¿Un viajero del tiempo? Repitió, con la voz temblorosa y furiosa. ¿Vienes a contarme un cuento de ciencia ficción después de todo lo que hemos visto? ¿Después de lo que yo vi afuera de la reja? ¿Crees que es gracioso? ¿Que me estoy volviendo loca y tú te diviertes inventando tonterías? No, Clara, intenté detenerla. Pero fue tarde. Su mano voló y me cruzó la cara con una cachetada seca que me dejó aturdido. Sentí el calor en la piel, pero lo que más dolió fue el peso de su mirada. No creía en mí, pensaba que me estaba riendo de su miedo. Se levantó de golpe, la silla rechinó contra el suelo. No vuelvas a acercarte a mí con tus historias, escupió antes de salir del comedor, dejándome solo con la hoja temblando en mis manos. Me quedé inmóvil, con el zumbido en la mejilla y un silencio pesado rodeándome. Todos los que habían visto la escena murmuraban entre sí, pero yo no escuchaba nada. Guardé la hoja en el bolsillo, me levanté y caminé sin rumbo. Necesitaba pensar. Necesitaba respirar. Crucé pasillos, escaleras, hasta salir al aire libre. El cielo estaba nublado, como si supiera lo que sentía. Llegué hasta la reja y me apoyé contra ella. Afuera, el mundo seguía pudriéndose, en ruinas y silencio. Dentro de mí, el eco de su mano seguía ardiendo. Me pregunté, mientras el viento helado me golpeaba la cara, ¿acaso el viajero lo sabía? Sabía también que yo terminaría solo, cargando con un secreto que nadie más podía soportar. Y lo peor, ¿qué pasará cuando las demás reglas empiecen a cumplirse? Caminé sin rumbo dentro de la zona segura, intentando calmar el ardor de mi mejilla y el vacío que me había dejado la discusión con Clara. No quería volver al cuarto, no quería estar encerrado entre esas paredes con mis pensamientos. El aire nocturno estaba helado, pero me ayudaba a pensar. Me acerqué a la reja, el límite entre lo poco que quedaba de orden y la inmensidad del desastre. Tomé los binoculares, aunque la luz era escasa. Apenas podía distinguir sombras, ruinas y calles muertas. Pero mi pulso se aceleró cuando vi movimiento. No era un grupo de zombies cualquiera. Eran ellos. Ahí, a lo lejos, entre la bruma de la madrugada, distinguí las figuras que ya me habían atormentado antes. Mi yo del futuro, o al menos la versión podrida de mí, con los ojos blancos brillando en la penumbra. Y a su lado, Clara.
Su piel colgaba a jirones, sus pupilas blanquecinas parecían agujeros, pero aún así era inconfundible. Lo que me heló la sangre no fue verlos otra vez. Fue ver sus manos. Estaban entrelazadas. Caminaron lentamente entre los restos, como si fueran pareja, como si incluso en la muerte hubieran decidido permanecer juntos. Sentí un vacío en el estómago, como si alguien me arrancara el aire. Si esas criaturas eran en verdad reflejos de lo que está por venir, significaba que Clara y yo, en algún punto del camino, terminábamos juntos. Y no de cualquier forma. Terminábamos convertidos en lo mismo, unidos en la podredumbre de un futuro sin salvación. Me apoyé con fuerza en la reja, intentando procesarlo. Entonces comprendí algo. Si estaban así, tomados de la mano, era porque habíamos compartido más de lo que quería aceptar. Tal vez el futuro ya estaba escrito, y solo estaba siguiendo un camino inevitable. Pero también, quizá no. Si el destino era esa visión grotesca, y si podía alterarlo, y si mantenerme lejos de Clara era la única forma de romper ese lazo. Me quedé observándolos hasta que desaparecieron entre la niebla, con el sonido del viento en mis oídos y el frío trepándome la espalda. En mi bolsillo, la lista crujió como si me recordara que todo lo que veía estaba marcado desde antes. Apreté los puños. No sabía qué dolía más, la idea de perderla, o la certeza de que estar con ella significaba condenarnos a ambos. Las miradas pesan más que los muros de concreto. Desde aquella noche con los reflejos, noto como la gente me observa distinto, como si fuera un portador de algo que ellos no comprenden. Caminando por los pasillos siento los susurros, voces bajas que mueren en cuanto me acerco, ojos que se apartan demasiado tarde. Una tarde, mientras pasaba cerca de los dormitorios, escuché a dos personas cuchichear. Ese tipo sabía lo de los espejos antes de que pasara. Quizá es uno de ellos, disfrazado. Deberíamos tener cuidado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me vi a mí mismo, no como el sobreviviente que había llegado aquí, sino como un condenado marcado. Como las brujas en las historias antiguas, señaladas con el dedo, esperando solo el fuego para purificarlas. La idea de terminar linchado en medio del patio me dejó el estómago vacío. Tenía que hacer algo. Tenía que mezclarme. Esa noche me acerqué a un grupo de chicos en la cafetería. Eran jóvenes, hablaban alto y reían entre sí como si intentaran aferrarse a cualquier resquicio de normalidad. Me senté cerca, con el corazón golpeando fuerte, y lancé una frase ensayada. ¿Pueden creerlo?, dije, con una sonrisa forzada. Muchos aquí piensan mal de mí solo por la broma que le hice a Clara. Se quedaron en silencio, mirándome. Uno arqueó la ceja. ¿Qué broma?, preguntó. Tomé aire, saqué un pedazo de papel arrugado de mi bolsillo, no la lista real, sino una hoja cualquiera que había arrancado de un cuaderno viejo, y lo puse en la mesa. Lo único que hice fue escribir tonterías para asustarla, improvisé. Cosas raras, de esas que lees en foros de internet. Quise distraerla un poco, pero creo que no lo tomó bien. Ahora todos piensan que soy un maldito brujo o algo así. Hubo un segundo de silencio, y entonces uno de los chicos soltó una carcajada. Otro le siguió. En cuestión de segundos, todos se estaban riendo. Vaya cabrón, dijo uno, golpeando la mesa. Y la pobre Clara seguro se lo creyó. No está mal, una buena broma en medio de este infierno, añadió otro. Las risas me envolvieron, y aunque eran superficiales, sentí un alivio extraño. Me palmeaban la espalda, me invitaban a sentarme más cerca. Por un instante, el peso de las miradas acusadoras pareció desvanecerse. Me aceptaron en su grupo. Y yo sonreí, pero por dentro, la mentira me carcomía. Ellos no lo sabían, pero cada palabra que había dicho era solo una máscara para cubrir la verdad. Las reglas existen. Están cumpliéndose una por una. Y yo sigo siendo el único que las conoce. La noche cayó como un manto pesado. En el refugio, la rutina parecía mantenernos a salvo. Las luces tenues, las patrullas en las torres, la gente intentando dormir. Pero yo no podía. Algo en mis huesos me decía que el silencio era demasiado frágil. De pronto, el aire se quebró con el sonido de la alarma nocturna. Un estruendo metálico se propagó por toda la zona segura. A las posiciones. Todos a las posiciones. Gritaban los militares. Me asomé por una ventana y vi lo impensable. Decenas de zombies habían llegado hasta la reja exterior, tambaleándose, empujando, desgarrando con uñas podridas. Sus gemidos eran como un coro de condenados. Los reflectores se encendieron.
Los soldados comenzaron a disparar ráfagas de plomo, y los cuerpos de los infectados cayeron uno tras otro, reventando contra el asfalto. El olor a pólvora y sangre se mezclaba con el humo. Todo parecía bajo control, hasta que los vi. Entre los montones de cadáveres, algunos no caían del todo. Su carne se regeneraba lentamente, como si la podredumbre retrocediera. Sus ojos brillaban de un blanco enfermizo en medio de la penumbra. Eran distintos. Eran ellos. Uno de los soldados gritó aterrado. Se levantan otra vez. Son distintos. La gente en la zona segura estalló en pánico, pero los militares mantuvieron la línea. En lugar de matarlos, decidieron lo impensable: capturarlos. Usaron redes reforzadas, lanzallamas para debilitarlos, descargas eléctricas. Uno a uno, esos zombies de ojos blancos fueron derribados, amarrados con cadenas y arrastrados hacia los hangares interiores. Desde la distancia, observé cómo los subían a vehículos blindados, aún retorciéndose como bestias furiosas. ¿Por qué no los matan?, susurró alguien a mi lado. Nadie respondió. Pero yo lo entendía demasiado bien. Querían estudiarlos. Querían saber qué eran. Mientras la gente aplaudía a los soldados por la victoria, yo temblaba, porque había visto con mis propios ojos que esos zombies eran inmortales. Y entre ellos, juraría que vi dos figuras conocidas, tomadas de la mano, una con mis facciones corroídas, y otra con las de Clara. Esa visión me heló la sangre. No eran simples monstruos. Eran nuestro futuro. La noche había caído sobre la zona segura, y como siempre, el silencio no era paz, era amenaza. Desde mi cuarto apenas podía dormir, el recuerdo de esos ojos blancos idénticos a los míos no me dejaba descansar. Había escuchado rumores. Los militares no mataban a esos zombies que se degeneraban, los guardaban en algún tipo de instalación bajo llave. Decían que era un laboratorio, yo lo llamaría una cárcel. No aguanté más. Tenía que verlo con mis propios ojos. Me puse una chamarra oscura y bajé por las escaleras de emergencia del edificio, cuidando que los reflectores no me delataran. Afuera, el aire estaba frío y las torres de vigilancia parecían mirarme con sus ojos de luz. Caminé bordeando la cerca, hasta llegar a una zona menos custodiada, una reja oxidada, con una barra floja. Con esfuerzo la doblé apenas lo suficiente para arrastrarme por debajo. Mi corazón golpeaba en mi pecho, cada crujido del metal era como un disparo. Avancé entre sombras hasta encontrar la entrada del complejo militar. El lugar tenía un muro bajo, coronado con alambres de púas. Me subí apoyándome en un contenedor de basura y salté, cayendo torpemente del otro lado. El golpe me arrancó un quejido, y de inmediato me quedé quieto, escuchando nada. Solo el zumbido de un reflector lejano. Dentro, los pasillos eran fríos, de concreto desnudo. Había puertas de acero y un olor penetrante a desinfectante, mezclado con algo más, algo podrido. Caminé agachado, siguiendo la tenue luz de los focos de emergencia, hasta que los escuché. Golpes. Susurros. Como uñas raspando el metal. Avancé hacia un ventanal reforzado con barrotes, y ahí lo vi. Yo. O mejor dicho, la versión de mí mismo que no debería existir. La piel colgada de su rostro, gris y en pedazos, los ojos completamente blancos, brillando en la penumbra. Al verme, se quedó inmóvil. Como si me reconociera. Me acerqué al vidrio, temblando. ¿Qué eres?, susurré, aunque sabía que no podía contestarme. Pero el maldito se inclinó hacia adelante, y golpeó el vidrio con su mano huesuda. 3 veces. Como si intentara decir algo. Yo retrocedí, pero no podía apartar la vista. Y entonces, levantó su otra mano. Con un gesto lento, pesado, señaló hacia mi pecho, y luego se llevó el dedo podrido a su propio cuello, como si me advirtiera de algo que yo todavía no entendía. Me quedé helado. En ese instante, escuché pasos. Los guardias. El pánico me devolvió el control del cuerpo. Corrí hacia atrás, tropezando con una camilla metálica y tirándola al suelo con un estruendo horrible. El eco llenó todo el pasillo. Maldije entre dientes, mientras buscaba una salida. Los reflectores de sus linternas iluminaron el pasillo apenas unos segundos después. Me escondí detrás de un gabinete oxidado, conteniendo la respiración. El sudor me corría por la frente, los pasos se acercaban. ¿Escuchaste eso?, dijo uno de los guardias. Sí, venía de aquí. Yo sentía que si mi corazón latía más fuerte, lo iban a escuchar. Las luces pasaron rozando mi escondite, y por unos segundos juré que me habían visto. Pero de alguna forma, siguieron de largo.
Aproveché la distracción y corrí hacia una salida trasera. Trepé por un ducto de mantenimiento y apenas logré arrastrarme hacia afuera, manchándome las manos de grasa y polvo. Cuando volví a sentir el aire frío de la noche, estuve a punto de colapsar. Había estado a nada de ser atrapado. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, cuando cerré los ojos para descansar, aún veía a ese maldito reflejo de mí mismo, señalándome, advirtiéndome algo que todavía no entiendo. No pude dormir después de lo que vi en ese laboratorio. El gesto de mi otro yo, esa imitación de cortarse el cuello después de señalarse el pecho, todavía lo veo cada vez que cierro los ojos. Era un mensaje. Una advertencia. Tal vez incluso una sentencia. Y lo peor, estaba claro que no había manera de matarlo. Esos zombies de ojos blancos se degeneraban. No importaban las balas, ni los golpes, ni el fuego. Siempre regresaban. Siempre. Comencé a ver la base con otros ojos. Lo que para todos era un refugio, para mí se había vuelto una bomba de tiempo. Los militares jugaban con fuerzas que no entendían, encerrando a esas cosas en jaulas como si fueran animales de circo. ¿Qué pasaría cuando escaparan? ¿Qué pasaría cuando mi doble viniera por mí? No podía quedarme. Ni siquiera podía confiar en Clara. La imagen de nuestros dobles, tomados de la mano en la oscuridad, me quemaba por dentro. Si me alejaba de ella, tal vez ese destino se rompería. Tal vez, aún había tiempo de cambiar lo inevitable. Pasé el día actuando normal, evitando llamar la atención. Nadie debía sospechar. Pero mientras todos cenaban en el comedor común, yo llenaba una mochila con comida enlatada, agua y una linterna. No necesitaba mucho más. Solo distancia. La salida sería difícil. Las rejas estaban vigiladas, pero había sectores menos custodiados cerca de la zona industrial, donde los camiones entraban y salían con provisiones. Si esperaba el momento justo, podría colarme. Mientras caminaba hacia allí, el corazón me golpeaba el pecho como un tambor de guerra. Me repetía una y otra vez: si me quedo, estoy muerto. Si me quedo, me encuentra. Si me quedo, no hay futuro. Eché una última mirada atrás. Desde las torres, las luces iluminaban las casas improvisadas, los rostros cansados de familias que aún creían en la seguridad de ese lugar. Y por un instante vi a Clara, asomada en un balcón, mirando la noche como si también presintiera que algo estaba mal. Tragué saliva y apreté los dientes. No podía despedirme. No podía explicarle nada. El futuro estaba escrito, y yo debía romperlo. Me lancé hacia la oscuridad, rumbo a la cerca menos vigilada. La carretera se extendía frente a mí como una herida interminable en la tierra. El motor del auto rugía con un sonido irregular, como si también estuviera cansado de todo esto. No sabía cuántos kilómetros había dejado atrás desde la zona segura, pero cada vez que miraba por el retrovisor, sentía un escalofrío, como si en cualquier momento, esos ojos blancos fueran a brillar en la distancia. Conduje durante horas. No había nadie. Ni autos, ni luces, ni señales de que el mundo hubiera sobrevivido. Solo ruinas en los pueblos que atravesaba, ventanas destrozadas, calles vacías, manchas oscuras en el pavimento que no quería mirar demasiado de cerca. El silencio era tan profundo que dolía. Y en medio de ese vacío, mi mente no dejaba de repetirse la misma pregunta. ¿Hice bien en huir? Pensaba en Clara. En la forma en que me miraba cuando nos encontramos la primera vez. En su voz temblorosa al decir que había visto a su doble zombie tras las rejas. Y me atormentaba la imagen de nuestros futuros podridos, tomados de la mano como una pareja condenada. Tal vez ella me odiara ahora. Tal vez jamás supiera por qué me fui sin decirle nada. Pero si quedarme significaba sellar ese destino, entonces alejarme era lo único que podía hacer para intentar salvarnos a ambos. Encendí la radio del auto por costumbre, aunque sabía que no habría nada. Solo ruido blanco. El mismo ruido que sentía dentro de mi cabeza. El sol comenzó a hundirse en el horizonte, tiñendo todo de naranja y sangre. Y por un momento, tuve la absurda esperanza de que el mundo todavía era hermoso. Pero bastó con mirar a un costado y ver un grupo de cadáveres abandonados en una cuneta para recordarme en qué clase de infierno vivíamos ahora. Seguí conduciendo, kilómetro tras kilómetro, con la certeza de que no había destino, solo huida. Y sin embargo, cada vez que pestañeaba, veía el gesto de mi doble inmortal. Señalándose el pecho, cortándose el cuello con un dedo, como si supiera que tarde o temprano, no importaba cuánto corriera, nos volveríamos a encontrar.
La carretera estaba tan vacía que parecía infinita. El ronroneo del motor era lo único que me mantenía en contacto con la realidad. Había dejado atrás ciudades en ruinas, estaciones de servicio abandonadas, pueblos fantasmas. Todo era silencio. Pero entonces, algo cambió. Al mirar por el retrovisor, noté un bulto extraño en el horizonte. No eran luces ni otro auto. Era una silueta enorme, negra contra el brillo de la luna. Caminaba por el centro de la carretera, y lo hacía hacia mí. Fruncí el ceño, intentando distinguirlo mejor. No podía ser un humano. Era demasiado grande, demasiado ancho. Al acelerar, el motor rugió, y por un momento pensé que lo dejaría atrás. Pero cuando volví a mirar, la figura seguía ahí. Más cerca. Un escalofrío me recorrió la espalda. No corría. No necesitaba hacerlo. Avanzaba con pasos pesados, seguros, como si supiera que al final me alcanzaría. Tragué saliva y apreté el acelerador. El velocímetro temblaba. El auto jadeaba como un animal viejo. Y de pronto, lo vi más claro. Un zombi, enorme, de más de 2,5 metros de altura, con músculos retorcidos como cuerdas y la piel marcada por cicatrices y carne podrida. Pero lo peor eran sus ojos. No eran blancos como los otros. Eran rojos, brillando en la oscuridad como brasas encendidas. ¿Qué demonios eres tú?, susurré, con las manos temblando en el volante. El gigante abrió la boca y rugió, un rugido grave que vibró hasta en los huesos de mi pecho. No sonaba humano. Ni siquiera sonaba de este mundo. Apreté más el acelerador, pero el auto ya no podía darme más. El velocímetro bajó un poco, como si se rindiera. Y entonces, el golpe. Un chasquido seco, un silbido metálico, y el motor se apagó de golpe. No, 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 maldita sea. No ahora. Golpeé el volante con desesperación. El coche se detuvo en seco. El silencio se apoderó de todo, roto solo por mis latidos desbocados. Afuera, a lo lejos, los pasos del monstruo resonaban contra el asfalto. Un golpe. Otro. Cada vez más cerca. No podía quedarme ahí. Tomé la mochila, abrí la puerta y eché a correr, el aire helado cortándome los pulmones. Detrás de mí, el rugido volvió a sonar. Y aunque no me atrevía a mirar atrás, podía sentir cómo ese monstruo llenaba la carretera con su presencia. Cada paso era un trueno. Cada respiro suyo, un gruñido ardiente. Corrí hasta que mis piernas ardieron, hasta que mi garganta se convirtió en fuego. Pero lo supe desde el primer momento. No corría hacia la salvación. Corría porque esa cosa quería que lo hiciera. Y lo peor era la sensación, clavada en mi nuca, de que en cualquier momento, esa mano gigantesca podía cerrarse sobre mi espalda y arrancarme del suelo como a un insecto.